Hola, hoy les voy a hablar un poco de el tamaño ideal para escribir. Y bueno, primero que nada, lo que hay que ver es para qué es que uno va a escribir. Hay muchas razones por las que uno escribe y muchos formatos en los que uno va a encontrarse o muchas necesidades diferentes. Entonces, yo las separo en, en tres, más que todo. Hay más probablemente, pero sobre todo a la hora de escribir a mano, ¿verdad? También tomando fuera de todo esto, todo lo que sea formato digital. Yo lo que he observado es que, bueno, más que todo se dan notas, la toma de notas, como apuntar una idea que se le ocurre a uno en el camino. Está también lo que es el journaling o hacer diarios, que también tienen diferentes formatos. Y luego lo que es más como composición, ya escribir un documento, algo así como un ensayo o incluso alguna narración o un cuento o cosas que van a ser un poco más extensas y, y probablemente para ser leídas. Entonces, empecemos por lo más sencillo, que es tomar notas. Y yo creo que todos estos tres ámbitos ahí se entrecruzan un poco dependiendo del uso y del ambiente. No es lo mismo, por ejemplo, alguien que toma notas para ver una lista de las cosas que tiene que ir de compras, ¿verdad? Y después marcarlas, que alguien que está haciendo ahí como recopilando ideas para alguna producción de algún texto más extenso después. En todo caso, las notas pueden ser, en efecto, algo así como se me ocurrió una buena idea, la voy a apuntar. O, por ejemplo, yo uso mucho estos cuadernos pequeños para hacer listas de las cosas que tengo que hacer, mis mandados, las compras, que no se me olviden, no se me olvide nada. Y funcionan muy bien precisamente porque son muy portátiles. La razón principal por la que yo uso estos pequeños es porque yo salgo a caminar regularmente todos los días con mi perro y normalmente no llevo el teléfono conmigo cuando hago esas caminatas, me gusta estar como desconectado y me ha pasado en varias ocasiones que se me viene alguna buena idea de algo que quiero escribir y me parece fantástica, pero todavía falta una hora para llegar de regreso a casa y no he tenido dónde apuntarla. Y ya he olvidado unas cuantas, entonces ya tenemos dónde apuntarla. Normalmente cuando salgo con mi perro tampoco estoy jalando un gran bolso donde pueda llevar un cuaderno muy grande y esto se vuelve muy práctico porque esto incluso puede ir en una bolsa del pantalón o en un bolso pequeño y no estorbar mucho. Sin embargo, yo siento que este tipo de cuaderno no es para nada ideal si uno quiere escribir un poco más extenso. Es sumamente incómodo escribir aquí. Em, o, o en algo así de pequeño. Em, de hecho, normalmente esto le pide a uno, digamos, dependiendo de la situación, escribir en lugares que no son en la casa, que no son en una mesa, en un escritorio. Entonces, en general, es muy cómodo de llevar, pero es muy incómodo de usar. Entonces, este formato no es bueno para escribir en formatos más largos. Eh, Podemos irlo dejando acá. En lo que se trata de toma de notas, también puede pasar que hay otro tipo de notas que son como las más universitarias, ¿verdad? Que voy a la universidad, soy en una clase, estoy tomando ahora apuntes de lo que está diciendo el profesor, cosas que hay por hacer, trabajos para la casa, em, información en general, ¿verdad? O podrían ser notas como, no sé, alguien que, que, que está apuntando una receta para hacer un queque o lo que sea, y entonces necesita un poco más de espacio. Este tamaño que sigue es de la 5, no sé si les dije, es de la 6. Esto que está aquí es el A5 partido a la mitad. Básicamente es así. No es A6, es como un tamaño ahí parecido. Este,
El A5 es probablemente uno de los tamaños más populares en el mundo. Se usa mucho y la gente lo encuentra muy práctico porque es también todavía muy portátil. Es un cuaderno que es más o menos del tamaño de la mano y que ya tiene un poquito más de espacio donde uno puede tomar un poco de notas más extensas. Sin embargo, al menos en mi caso, yo comencé con este tamaño de cuadernos, no con estos son cuadernos de la marca Leuchtturm, 1917, algo así, un año de esos. Eh, pero sí, esos Leuchtturm son muy finitos, muy bonitos y muy cómodos, pero son caritos. Y y son de este tamaño. Yo empecé con otros que no son Leuchtturm, que son otra marca ahí más barata, del mismo tamaño. El A5 es como un formato estándar, digamos, todos estos formatos A4, 5, 6 son formatos estándar, entonces muchas marcas van a tener cuadernos de estos mismos tamaños o pequeñamente diferentes. Bueno, volviendo al tema de la 5, este es muy popular. Yo también lo usé muchísimo y por muchos años. Una vez que terminé la universidad, pues ya no tenía necesidad de usar hojas sueltas ni cuadernos grandes y, y un cuaderno de estos me servía para llevar mis notas de trabajos, de cosas que tenía que hacer y mis cuadernos solían verse más como un montón de garabatos y notas sueltas y dibujos y cosas muy random. Antes no escribía tanto realmente. Simplemente anotaba cosas, anotaba ideas, tareas, eh, grupos de información que tenía que recolectar por alguna razón y ellos vivían en mis cuadernos. Fue tiempo después que empecé ya a escribir más consistentemente en papel, porque sí, ya había empezado por ahí un blog, todo eso lo escribía siempre en digital y, y nunca realmente había como utilizado esos cuadernos exclusivamente para escribir, incluso por mucho tiempo escribía y dibujaba y el dibujo me toma muchísimo más esfuerzo que escribir, mucho más concentración y me estresa un poco más, no logro relajarme cuando dibujo porque tal vez soy un poco perfeccionista y quiero que quede bien, pero entonces no avanzaba tampoco mucho escribiendo porque el dibujo me tomaba mucho. Y también porque este formato es muy bueno para eso que les comenté antes, para tomar notas, apuntar un par de cosas y dejarlo ahí. Algunos usan este formato y para lo que se llama el bullet journaling, que es como un formato de diario que se ha vuelto muy popular, que es básicamente hacer listas de cosas por hacer, de pendientes, así como de objetivos, etcétera, que bueno, eso lo pueden buscar por aparte. Hay montones de videos acerca de bullet journaling. Y es una forma de llevar un diario, pero no es una forma de un diario en la que uno realmente esté escribiendo mucho. Es como un diario en el que uno dice, bueno, hoy tengo que hacer esto y estas son las cosas que de fijo tengo que hacer, y estas son las que no son tan de fijo, y estas son las cosas que surgieron, y esas son las ideas que tuve hoy, y son como listas de cosas, básicamente. Entonces, claro, hace un uso muy ligero del cuaderno también. Y aquí en ese tipo de uso, este tamaño es muy ideal. Sin embargo, cuando uno ya empieza a querer escribir un diario, ya sea en su formato más conocido del diario, ¿verdad? Que es básicamente esta redacción de los sucesos del día, ¿verdad? O un poco más lo que llaman el escritura libre o free writing, que es escribir y nada más dejarse ir y poner ahí cualquier cosa que salga, sacar ideas y irlas expandiendo y distraerse y poner otra cosa, ¿verdad? Que no tiene ni inicio ni fin, que es un poco más como lo que yo hago, este, que es así muy extenso. Y vean que esto por mucho tiempo eran cuadernos así llenos de texto que no necesariamente tiene un inicio y un final. Este, funcionaba, yo lo hacía, pero esto me exigía usar una letra sumamente pequeña,
sumamente pequeña que a la hora después de tratar de querer extraer algo de aquí era muy demandante tratar de volverlo a leer. Incluso yo a veces cuando escribo cosas a mano, le saco una foto al texto, se lo doy a inteligencia artificial y la inteligencia artificial me lo digitaliza. Obviamente no sale perfecto, pero ya con eso yo puedo después editarlo y hacerlo bien sin tener que pasar por esas largas sesiones de estar revisando textos y copiándolos y corrigiéndolos a la vez que uno los va pasando. Con esto no puedo, porque ni siquiera la fotografía de este texto la puede leer la inteligencia artificial, porque el cuaderno tiene una letra tan pequeña que no lo logra. Estos cuadritos, en este caso yo uso estos de cuadritos, son, si no me equivoco, 5 milímetros. Entonces las letras, pues al principio yo no escribía pegado a los 5 milímetros, escribía un poco más grande. Y ya después, conforme lo fui haciendo mucho, y como les digo, hice muchos cuadernos de estos, de mi letra se fue ajustando al tamaño del espacio entre los cuadritos y pues ya uno termina escribiendo súper pequeño. Y, y uno se acostumbra, pero la verdad es que no es lo más cómodo. No es lo más cómodo y como no es lo más cómodo, eh, uno no escribe tanto. Y si bien yo llené muchos cuadernos de estos, en general yo ahora escribo más con cuadernos más grandes que con esto. Con estos no escribía tanto. O sea, un cuaderno de estos me rendía muchísimo más que un cuaderno más grande. Pero era porque no, al final de cuentas no lograba escribir más aquí porque era incómodo. Continúo, me interrumpieron, llegó un paquete. Entonces, sí, uno se acostumbra a escribir pequeño y uno piensa que esta es toda la normalidad. Y bueno, en mi caso yo volví a la universidad muchos años después a estudiar una segunda carrera y a causa de eso pues busqué un cuaderno más grande. Obviamente cuando uno lleva un cuaderno más grande después de escribir muy pequeñito, uno se siente perdido en esas hojas tan gigantescas, se sienten enormes y como que no tiene sentido. Sin embargo, una de las cosas que pasó fue que empecé a utilizar una pluma con una punta más gruesa, porque aquí usaba una punta extra fina. Por mucho tiempo yo escribí con estos fine liners que son muy delgados, muy finos para poder escribir mis letras en este tamaño, ¿verdad? Sin que se sintieran demasiado gruesas. Esto es un jotter, es un ballpoint que llaman, un lapicero sencillo. Y para estos sí me sirvió mucho empezar a utilizar puntas más gruesas y también con el pasar del tiempo utilizando cuadernos más grandes, pues uno empieza a sentirse más cómodo, en la mano se empieza a soltar un poco más y entonces uno empieza a escribir un poco más grande y más cómodo. Y al poder estar más cómodo a la hora de escribir, entonces uno puede escribir más. Y aquí yo escribo montones. Y aquí me he encontrado con otros problemas a causa de poder escribir más, que después los voy a comentar. Pero en general, por ejemplo, para mí estos A4 son, son perfectos, son demasiado cómodos. Ya en uno de estos uno puede acomodar todo el brazo sobre el papel, ¿verdad? Y hay mucho campo para escribir. Es muy cómodo y se puede escribir más grande, se ve mejor, se lee mejor y a la hora de tratar de extraer esos textos es muchísimo más fácil. Y sí, tal vez para muchos es muy popular y muy conocido esto, ¿verdad? Incluso hay muchos que dicen, no, es que yo escribo pequeño. Sí, por supuesto, si escribes en un cuaderno así vas a escribir pequeño, porque uno se adapta. Y bueno, una de las cosas que yo noté es que, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad también usaba hojas de A4 y mi letra era mucho más grande que esta. Yo salí de la universidad hace muchos años y después empecé a utilizar estos y mi letra se redujo en tamaño.
casi que sin que yo me diera cuenta se fue reduciendo en tamaño, sobre todo entre más los utilizaba. Y luego volver a eso se sintió un poco eh, brusco, no fue tan sencillo por ese tema. Sin embargo, ya una vez que logré acomodarme, pues es lo mejor. Estos, como hemos dicho, no son tan portátiles. Este es un B5, que es un poco más portátil que el A4. Es un poco más grande que el A5 y yo creo que es un muy buen tamaño intermedio. Sin embargo, este todavía tiene unos renglones de 6 milímetros, que es apenas 1 milímetro más grande que el espacio que hay aquí. Y ya eso hace que se sienta bastante diferente. Sin embargo, se sienten todavía bastante apretados. Se siente bastante apretado y no es todavía tan cómodo como puede llegar a ser escribir en un A4. Entonces, volviendo un poco hacia el principio que hablábamos primero de las notas, que ya quedaron aquí, ¿verdad? Notas. Y el siguiente es journaling. Como les digo, si lo que uno hace es bullet journaling, pues esto está muy bien. Tomar notas combinado con ese tipo de journaling, pues funciona muy bien. Yo creo que uno puede hacer journaling normal y free writing en uno de estos perfectamente, pero a la hora que quieres escribir más, que quieres tratar de llevarte un poquito más lejos con la escritura, de poder crear cosas un poco más amplias, es necesario estar más cómodo. Es necesario estar más cómodo porque quieres estar ahí más tiempo y quieres sentirte más eh, a gusto haciendo lo que estás haciendo. Estos espacios pues son cuadernos muy bonitos y muy bonitos de llevar y todo, muy fáciles de echar en un bolso, etcétera, pero a la hora de utilizarse nunca van a ser tan cómodos como nuestros. Y la comodidad es lo que va a hacer que al final uno quiera extenderse en lo que está haciendo, de poder escribir un poco más. Eh, y incluso probar otras cosas, probar este, inventarse alguna historia o algo así. Y bueno, esto lo acabo de empezar, pero bien, las hojas hasta el puro principio. Pero sí, estos, al menos en mi pensar, son la mejor opción a partir de que uno empieza a querer extenderse un poco más, ¿verdad? Ya después de las notas, pasando al journaling, pues sí, el journaling puede suceder en uno de estos, pero si ya uno está empezando a hacer un poco de free writing, de escribir un poco más, incluso de trabajar en pequeños ensayos o cuentos o cualquier cosa de estas, pues tal vez vale la pena buscar aunque sea el B5, porque aquí uno va a estar mucho más cómodo. Aunque sea solo 1 milímetro de diferencia, hace una gran diferencia. Y pues ni se diga el A4. El A4 es ya, es lo máximo. Pero esto no es nada cómodo de llevar. Incluso, por ejemplo, en un maletín grande, él se siente, ¿verdad? Porque es bastante masivo. Pero normalmente esto lo vamos a usar en un escritorio, en una mesa, en la casa o en un lugar donde nos vamos a sentar a escribir. Esto no es algo que uno saca ahí en la parada del bus y se sienta a escribir. Por supuesto que no. Este, Ni en medio del supermercado para apuntar unas notas. Es algo que es para escribir. Y creo que ahí, para muchos, y yo siento que la razón mucho de este video es que si están buscando el tratar de introducirse y crecer un poco más y llevar un poco más lejos el tema de la escritura, vale la pena probar formatos más grandes, que a veces parecen como intimidantes o un poco complicados. Esos cuadernos que les acabo de enseñar son todos de la marca Leuchtturm. Y pues hay muchísimo más que decir acerca de eso, pero no lo voy a decir hoy, porque eso va a requerir otro video. Sin embargo, puedo decir que son muy buenos. El papel es excelente, sobre todo a la hora de querer escribir con pluma fuente. Es un papel que reacciona muy bien. Es probablemente el mejor papel que he probado, sobre todo en estos tamaños. Porque tengo que decir que estos grandes no me han servido para nada con las plumas fuente. Es probable que funcionen un poco mejor con plumas extra finas. Sin embargo, la idea de un cuaderno grande es poder utilizar una pluma un poco más gruesa. Y
y la tinta en este papel en particular parece como que se esparce mucho y crea una cuestión que en inglés llaman el feathering, que es básicamente que las líneas se empiezan a ver como ahí, como que se esparcen en el papel. Estos funcionan todos bien, P5, el A5, el A6 es perfecto, incluso con puntas gruesas, ellos trabajan muy bien. Por alguna razón estos grandes no lo he logrado. Tengo tres y ninguno me ha funcionado y los he comprado incluso en diferentes países y sigue siendo igual. Y lo mismo me ha pasado con estos B5, o sea, estos los he comprado en diferentes locaciones y en diferentes momentos y siempre mantienen como su misma calidad de papel, al igual que la A5 y estos pequeños que no uso tanto, pero todos estos funcionan muy bien con plumas fuente. Si quieren escribir con uno de estos grandes, sí, tal vez realmente es como cuestión de probar. Si ya tienen una pluma, pues la pueden probar a ver cómo les va. Y si no, un lapicero normal, un ballpoint, un rollerball, les va a servir. Y, o si no les preocupa mucho cómo queda el acabado de la pluma fuente en ese papel, pues ahí pueden escribir con la pluma fuente perfectamente. Son cuadernos que son caros, ¿verdad? Son bastante caros y tienen todas sus problemáticas que ya hablaré en otro video. Finalmente, antes de terminar este video y terminando de hablar de todo el tema, lo que les quiero decir es justamente que no necesariamente, digamos, los cuadernos son siempre la opción. Y aquí, viene la propuesta también de escribir en papeles, en hojas sueltas y después utilizar esos papeles para crear un documento, digamos, en conjunto. Pero eso es más allá de los cuadernos, así que se sale del tema de este video. Y bueno, muchas gracias por su atención y cualquier consulta, pues ahí pueden dejarla en los comentarios y pronto tal vez haga un poco más de videos acerca de esos otros temas que ya les comenté. Muchas gracias, hasta luego.